Un hombre solitario conduce por una carretera olvidada en Michoacán, sin saber que está a un punto de enfrentarse a un retén del cártel haciéndose pasar por militares. Pero lo que los narcotraficantes no sospechan es que bajo la apariencia de un viajero común se esconde Omar Harfuch, el secretario de Seguridad, un hombre entrenado para las situaciones más peligrosas y con un historial de enfrentamientos contra el crimen organizado. El sol de la tarde caía sobre el camino polvoriento como una sentencia implacable, convirtiendo el asfalto en un espejismo ondulante que se perdía entre cerros resecos y cactus que se alzaban como centinelas silenciosos. Omar Harfuch, presentándose al mundo exterior como Miguel Vega, mantenía una mano firme sobre el volante de la camioneta sin distintivos, mientras gotas de sudor resbalaban por su sien bronceada. El aire acondicionado luchaba en vano contra los 40 grados que abrasaban el exterior. A través de sus gafas oscuras, Omar divisó el retén a 1 kilómetro de distancia. Su cuerpo se tensó por instinto, pero su respiración permaneció controlada, metódica. 15 años en fuerzas especiales y 4 como secretario de Seguridad le habían enseñado a reconocer el peligro antes de que mostrara sus dientes. Supuestamente no hay retenes oficiales en esta ruta, murmuró para sí mismo, reduciendo imperceptiblemente la velocidad. La carretera 37 había sido su elección precisamente por eso, una ruta secundaria que le permitiría evaluar personalmente la situación en Michoacán sin el circo mediático que lo acompañaba normalmente, una inspección discreta, no autorizada oficialmente. Ahora entendía por qué los informes de inteligencia marcaban esta zona como territorio disputado. Mientras se acercaba, sus ojos entrenados catalogaban detalles que un civil habría pasado por alto. 2 camionetas negras sin placas bloqueando parcialmente la carretera, lona militar cubriendo mal una insignia improvisada, 4 hombres visibles con rifles de asalto, 2 más, probablemente ocultos entre la vegetación a los lados. Omar ajustó el retrovisor, confirmando que la carretera detrás de él estaba vacía. Podría dar la vuelta, pero eso confirmaría cualquier sospecha. Su mano izquierda rozó inconscientemente el arma asegurada bajo su asiento. Su mente calculaba ángulos, distancias, tiempos de reacción. «Tranquilo, eres Miguel Vega, empresario de materiales de construcción», se recordó, adoptando la personalidad que había creado meticulosamente. Aflojó deliberadamente su postura, permitiendo que sus hombros cayeran ligeramente, modificando la expresión de su rostro hacia una mezcla de cansancio e incomodidad por el calor. A 50 metros del retén, notó más detalles discordantes. Las botas de los hombres no eran reglamentarias. Sus uniformes no coincidían en tonalidad, y la forma en que sostenían sus armas revelaba entrenamiento irregular. Sobre todo, faltaba la disciplina inherente a un verdadero retén militar. Estos hombres se movían con la arrogancia de quien se sabe dueño del territorio. Un joven con pasamontañas y chaleco antibalas levantó la mano haciendo la señal universal de alto. Otro hombre más fornido escupió al suelo y ajustó su rifle, apuntando casualmente hacia el vehículo que se aproximaba. Omar redujo la velocidad hasta detenerse completamente a 10 metros del retén. El sol se reflejaba en el parabrisas, ocultando parcialmente su rostro mientras evaluaba la situación. 6 hombres armados, territorio cartel, sin comunicación ni refuerzos cercanos. «Papeles y destino», gritó el hombre del pasamontañas, acercándose con paso decidido a la ventanilla. Omar bajó lentamente el vidrio, exponiendo su rostro al calor abrasador y a la mirada escrutadora del pistolero, quien no tenía idea de que estaba frente al hombre que había jurado destruir a cada cartel en México. Los papeles. La voz áspera del hombre enmascarado cortó el aire caliente como una navaja. Omar extrajo lentamente la cartera del bolsillo de su guayabera, extrayendo una identificación meticulosamente falsificada a nombre de Miguel Vega. Sus dedos temblaron ligeramente, un detalle calculado para su actuación. «Voy a Morelia por negocios», explicó con voz deliberadamente tensa, entregando su documentación con una hesitación que cualquier civil normal experimentaría.
Materiales de construcción. El hombre del pasamontañas, cuya postura de autoridad sugería que era el líder, escudriñó los documentos con ojos entrecerrados. Una cicatriz atravesaba su muñeca derecha, asomando bajo la manga del uniforme mal ajustado. Omar catalogó mentalmente. Tatuaje parcialmente visible. Probablemente identificador de célula cartelera. Mateo revisa la camioneta. Ordenó a uno de sus subordinados sin apartar la mirada de Omar. «Sal del vehículo, Miguel». Omar obedeció, adoptando la postura ligeramente encorvada de quien no está acostumbrado a enfrentamientos. Mientras descendía, sus ojos ejercitados registraron cada detalle. 6 AK-47, 2 pistolas Beretta visibles, radios tácticas clonadas del ejército. La camioneta principal tenía modificaciones para blindaje improvisado. Aficionados con equipamiento peligroso. Mateo, un hombre corpulento con barba desaliñada y ojos demasiado alertas para el papel de soldado común, comenzó a revisar el interior del vehículo con la eficiencia de quien ha hecho esto cientos de veces. Omar detectó un auricular semioculto en su oreja izquierda. Canal de comunicación privado, pensó. Estructura jerárquica clara. «¿Qué llevas en la maleta?», preguntó el líder, quien ahora sostenía su identificación como si pudiera extraer verdades ocultas de ella. «Ropa, documentos de negocios», respondió Omar, permitiendo que un ligero tartamudeo infiltrara sus palabras. «Nada importante». El líder hizo un gesto y otro hombre, apenas un adolescente con un rifle demasiado grande para su complexión, arrastró la maleta de Omar desde el asiento trasero y la abrió bruscamente sobre el capó abrasador de la camioneta. «¿Materiales de construcción?». El líder arqueó una ceja mientras Mateo esparcía metódicamente el contenido. Ropa doblada con precisión, catálogos de materiales, un ordenador portátil. «Soy distribuidor», aclaró Omar, pasándose una mano por la frente sudorosa. «Visito constructoras para ofrecer mejores precios». Mateo inspeccionaba ahora la guantera, encontrando solo documentos del vehículo y un mapa carretero. Su mirada se cruzó brevemente con la de Omar, quien inmediatamente desvió los ojos como lo haría cualquier civil intimidado. Pero algo en ese intercambio momentáneo provocó que Mateo frunciera el ceño. «Jefe», llamó Mateo incorporándose del vehículo, «algo no cuadra con este». El líder se acercó a Omar invadiendo deliberadamente su espacio personal. El olor a cigarro y colonia barata impregnaba el aire entre ellos. «¿Sabes qué pasa con la gente que miente en este retén, Miguel?». Omar mantuvo su fachada, dejando que el miedo superficial se reflejara en su rostro, mientras su mente calculaba la distancia exacta al arma del líder. 43 centímetros. Tiempo para desarmarlo. 1.2 segundos. «No estoy mintiendo», protestó con la voz quebrada de un hombre ordinario, enfrentando fuerzas que no comprende. «Solo soy un vendedor». Mateo se acercó, estudiando a Omar con renovada atención, como un depredador que detecta algo inusual en su presa. «Los vendedores hablan demasiado», observó. «Tú hablas poco, y tus manos no tiemblan tanto como deberían». El sol comenzaba a descender hacia las montañas distantes, proyectando sombras alargadas sobre el retén improvisado. Omar sabía que la siguiente decisión podría determinar si llegaría a ver el anochecer. La camioneta avanzaba por el camino sinuoso que serpenteaba entre las colinas, dejando tras de sí una estela de polvo rojizo. Omar permanecía en el asiento trasero, flanqueado por 2 sicarios con rostros impasibles. Mateo conducía, lanzando ocasionales miradas al retrovisor, sus ojos cargados de sospecha. «Normalmente cobramos la cuota y dejamos pasar», comentó Mateo, rompiendo el silencio. «Pero tú tienes algo diferente». Omar mantuvo la mirada baja, interpretando el papel de hombre asustado, mientras su mente cartografiaba cada curva, cada intersección, calculando distancias y memorizando el terreno. Su entrenamiento en operaciones encubiertas le permitía mantener la calma cuando otros se desmoronarían. «Solo soy un vendedor», insistió con voz que dejó quebrar ligeramente. «Puedo pagar lo que sea necesario». Mateo soltó una risa seca. «Esto ya no se trata de dinero, Miguel, si ese es realmente tu nombre».
El paisaje comenzó a transformarse. Los cerros áridos daban paso a pequeñas parcelas de cultivo, algunas abandonadas, otras con maíz creciendo tristemente bajo el sol inclemente. Pronto, las primeras casas de adobe y concreto aparecieron. San Cristóbal, un pueblo que alguna vez habría sido próspero, pero que ahora parecía existir bajo una sombra pesada. Omar notó inmediatamente los signos: ventanas cerradas a pesar del calor, pocas personas en las calles, y aquellas que veía caminaban apresuradamente, evitando mirar la camioneta que avanzaba lentamente por la calle principal. En las paredes, grafitis medio borrados con las letras CDJ, Cártel de Jalisco. Territorio marcado. La camioneta se detuvo frente a un pequeño restaurante con techo de lámina. La Paloma, decía un letrero descolorido. Omar observó que, a diferencia de otros negocios, este permanecía abierto, con algunas mesas ocupadas por hombres que, por su postura y miradas vigilantes, claramente pertenecían al cártel. «Bajen a nuestro invitado», ordenó Mateo. «Comeremos algo antes de llevarlo al rancho». Omar descendió del vehículo, sintiendo el calor que emanaba del pavimento a través de sus botas. Sus guardias permanecieron cerca, manos nunca lejos de sus armas. La puerta del restaurante se abrió y una mujer de unos 40 años, con cabello recogido y ojos que habían visto demasiado, salió a recibirlos. «Mateo», saludó ella con una familiaridad forzada. «¿La mesa de siempre?» «Sí, Elena, y algo especial para nuestro amigo aquí. Está teniendo un mal día». Omar captó algo en los ojos de Elena cuando lo miraron brevemente. Un destello de reconocimiento, rápidamente suprimido. ¿Lo había identificado? ¿O simplemente reconocía el patrón de otro forastero capturado? Dentro del restaurante, Omar fue empujado hacia una mesa en el rincón. El lugar olía a chile y maíz, a café recién hecho. Mientras Mateo hablaba con sus hombres, Elena se acercó para servir agua. «El especial tardará unos minutos», dijo, en voz alta, y luego al inclinarse para colocar el vaso frente a Omar susurró: «Cuidado, las paredes escuchan». Omar no reaccionó visiblemente, pero registró la advertencia. Cuando Elena se alejó, notó algo más: una pequeña cruz dibujada con tiza en el marco de la puerta de la cocina. El mismo símbolo que había visto en informes de inteligencia sobre resistencia civil en zonas carteleras. Mateo regresó a la mesa, sonriendo como un depredador satisfecho. «Después de comer, conocerás a quien realmente manda aquí, y él decidirá si tus mentiras merecen perdón, o algo más definitivo». El sol se hundía tras las montañas cuando la camioneta atravesó una imponente reja de hierro forjado. Omar observó discretamente el perímetro. Alambre de púas, cámaras de seguridad estratégicamente posicionadas y hombres armados patrullando con una disciplina inusual para simples sicarios. La hacienda que se alzaba ante ellos combinaba la grandeza colonial con modificaciones modernas diseñadas para la defensa: muros altos, pocas ventanas, múltiples puntos de control. «Bienvenido a mi humilde casa», dijo Mateo con ironía, mientras dos guardias escoltaban a Omar a través de un patio adornado con una fuente seca y macetas con cactus. «El señor Torres está ansioso por conocerte». Omar mantuvo su postura ligeramente encorvada, la mirada inquieta pero observadora. Catalogaba mentalmente cada detalle: 4 guardias visibles en el perímetro inmediato, comunicación por radio encriptada, arsenal que superaba al de muchas comisarías estatales. Este no era un simple punto de operaciones, era una fortaleza. Lo condujeron a una habitación que alguna vez debió ser un elegante despacho colonial. Ahora, monitores de vigilancia cubrían una pared, mientras que armas de alto calibre decoraban otra. Detrás de un escritorio de caoba, un hombre de unos 50 años, con el cabello perfectamente peinado y un traje que contrastaba con el ambiente rural, lo estudiaba como un entomólogo examinaría un espécimen raro. «Miguel Vega», pronunció. «Diego Torres», saboreando cada sílaba. «O al menos eso dicen tus documentos». «Son mis documentos, señor», respondió Omar, permitiendo que un ligero temblor afectara su voz. «Soy distribuidor de materiales de construcción.
Torres sonrió, revelando dientes sorprendentemente perfectos. Con un gesto elegante, indicó a Omar que tomara asiento frente a él. Los nervios son comprensibles, señor Vega. Cualquiera estaría tan nervioso en su situación. Omar se sentó notando la fotografía enmarcada sobre el escritorio, Torres estrechando la mano del gobernador del estado. Información valiosa para sus archivos internos. ¿Por qué esta ruta?, preguntó Torres repentinamente. Los vendedores suelen tomar la autopista federal. Ahorro en casetas, respondió Omar con la rapidez de quien ha preparado su coartada. Las ganancias son estrechas en mi negocio. Torres intercambió una mirada con Mateo, quien permanecía de pie junto a la puerta. ¿Y por qué no tienes muestras? Los vendedores siempre llevan muestras. En mi maletín tengo catálogos digitales. Omar se pasó una mano por la frente sudorosa, un gesto calculado. Es más eficiente. Torres se reclinó estudiándolo. Había algo en los ojos de aquel supuesto vendedor que no coincidía con su comportamiento nervioso. Una calma subterránea, una agudeza que contradecía su fachada. Mateo piensa que eres un informante, comentó Torres con naturalidad perturbadora. Yo creo que eres simplemente un hombre con mala suerte que eligió el camino equivocado. Un teléfono satelital sonó. Torres contestó, su tono cambiando a uno de deferencia. Sí, comisionado, por supuesto. El cargamento llegará según lo acordado. Sus hombres tendrán su parte. Omar mantuvo su expresión neutral mientras su mente registraba la información. Complicidad policial de alto nivel. El comisionado estatal, probablemente. Otro nombre para su lista. Torres colgó y volvió su atención a Omar. ¿Sabes qué me intriga de ti, Miguel? Tus manos son las manos de alguien que ha hecho algo más que vender varillas y cemento. Omar bajó la mirada a sus propias manos, consciente de las callosas que años de entrenamiento con armas habían dejado. Un error de preparación que no había considerado. Trabajé en construcción antes, explicó. Empecé desde abajo. Torres se levantó lentamente rodeando el escritorio. Todos empezamos desde abajo, Miguel. La pregunta es, ¿hasta dónde has llegado realmente? La oscuridad se deslizaba por las ventanas enrejadas de la hacienda, convirtiendo el despacho de Torres en una jaula de sombras y luces artificiales. Omar había sido relegado a una silla en la esquina, aparentemente olvidado mientras Torres revisaba documentos, pero siempre bajo la vigilancia de un guardia silencioso cerca de la puerta. El reloj de pared marcaba las 8:47 p.m., cuando la puerta se abrió con brusquedad. Una mujer de aproximadamente 35 años entró con paso firme. Llevaba un traje sastre impecable que contrastaba con el ambiente rural. Pero lo que llamó la atención de Omar fue su postura. La rectitud de quien ha recibido entrenamiento en disciplina corporal. Policía, dedujo inmediatamente, probablemente federal. Diego, saludó ella con familiaridad tensa. Tenemos un problema. Torres levantó la mirada frunciendo el ceño. Sofía, estoy ocupado con nuestro invitado. La mujer, Sofía, apenas dedicó una mirada evaluativa a Omar antes de continuar. Acabo de recibir información de mis contactos en la federal. Hay movimientos inusuales a 50 kilómetros de aquí, un operativo no programado. El rostro de Torres se endureció. Abrió un cajón, extrajo un mapa y lo extendió sobre el escritorio. ¿Dónde exactamente? Carretera 37, sector norte, respondió Sofía, inclinándose sobre el mapa. 4 unidades tácticas, sin identificación oficial. Mis contactos no fueron notificados. Torres y Sofía intercambiaron una mirada cargada de significado. Omar, fingiendo desinterés temeroso, agudizó sus sentidos. La carretera 37 era precisamente por donde él había llegado. ¿Sería posible que su ausencia ya hubiera desencadenado una búsqueda? ¿Quién autorizaría un operativo sin notificar a tus hombres?, preguntó Torres la sospecha, filtrando su voz como veneno. Solo alguien con autoridad superior, respondió Sofía. Sus ojos se clavaron repentinamente en Omar. ¿Y si no es coincidencia que este vendedor apareciera justo hoy? Torres tamborileó los dedos sobre el escritorio. ¿Sugieres que él es parte de esto? Sugiero que deberíamos averiguarlo, respondió ella,
acercándose a Omar con la deliberada lentitud de un depredador. Demasiadas coincidencias. Omar mantuvo su papel, permitiendo que el miedo genuino que cualquier civil sentiría se reflejara en su rostro. «No sé de qué hablan, señora. Solo soy un vendedor que tomó el camino equivocado». Sofía se inclinó, su rostro a centímetros del suyo. «He interrogado a suficientes mentirosos para reconocer cuando alguien está actuando». «Señor Vega». El teléfono satelital volvió a sonar. Torres contestó, escuchando con intensidad creciente. «¿Están seguros? ¿Cuántos vehículos? Manténganme informado». Colgó su expresión sombría. «Han establecido un perímetro de búsqueda. No pueden ser los locales», murmuró Sofía. «Los tengo a todos en nómina». Omar registró mentalmente esta información. Corrupción confirmada en las fuerzas estatales. Si lograba salir, tendría nombres y pruebas para una purga completa. «Quizás nuestro amigo aquí vale más de lo que pensamos», sugirió Sofía, estudiando a Omar. «Si están buscando a alguien importante, podría ser una moneda de cambio valiosa». Mientras el diálogo continuaba, Omar analizaba discretamente cada detalle de la habitación. La ventana a 3 metros y 12 centímetros a su izquierda, los guardias rotándose cada 22 minutos, el viejo ducto de ventilación parcialmente visible tras un armario. La hacienda era una fortaleza, pero toda fortaleza tenía puntos débiles. Sofía extrajo su teléfono, mostrando a Torres una fotografía. «Acabo de recibir esto. Según mi fuente, están buscando a alguien importante. ¿Qué desapareció hoy?» Torres estudió la imagen, luego alzó la mirada hacia Omar con renovada intensidad. «Interesante coincidencia, ¿no crees, Miguel? Que desaparezcas tú y aparezca un operativo federal el mismo día». Omar sostuvo su mirada, consciente de que el delicado equilibrio de su fachada comenzaba a tambalearse. «Debe ser un error», insistió, pero su mente ya calculaba cuánto tiempo le quedaba antes de que la verdad resultara inevitable. Medianoche marcaba el viejo reloj del pasillo cuando Omar evaluaba su situación en la habitación convertida en celda. Una cama estrecha, una ventana con barrotes demasiado estrechos para pasar y una bombilla desnuda que arrojaba sombras distorsionadas contra las paredes desconchadas. Después del intenso interrogatorio, Torres había ordenado encerrarlo mientras decidían qué hacer con él. Omar flexionó discretamente las muñecas, comprobando las ataduras, improvisadas pero efectivas. Podría liberarse en aproximadamente 43 segundos, pero entonces ¿qué? Los cálculos tácticos se sucedían en su mente como un programa de computadora procesando variables. El complejo tenía al menos 16 hombres armados. Las comunicaciones interceptadas sugerían vínculos con oficiales federales. Si escapaba ahora, perdería todo el entramado de corrupción que había descubierto. La puerta se abrió con un chirrido revelando a un guardia joven, apenas veinteañero, con un rifle demasiado grande para su complexión delgada y una expresión de dureza que no alcanzaba a disimular su nerviosismo. «Te traje agua», dijo, colocando torpemente un vaso en la pequeña mesa junto a la cama. Su acento delataba origen local. Omar observó al muchacho, reconociendo una oportunidad. «Gracias», respondió, permitiendo que su voz sonara agotada, vulnerable. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando para Torres?» El joven titubeó, debatiéndose entre ignorar la pregunta o responder. «6 meses», contestó finalmente. «Me llamo Carlos». «Miguel», respondió Omar manteniendo su cobertura. «¿Te gusta este trabajo, Carlos?» «Es mejor que morirse de hambre», respondió secamente, pero algo en su expresión sugería conflicto. «Antes trabajaba en el campo, pero el cártel se quedó con las tierras de mi padre. Y ahora trabajas para ellos», observó Omar sin juicio en su voz. Carlos desvió la mirada. «No todos tenemos opciones». Pasos en el corredor interrumpieron la conversación. Carlos se tensó, pero se relajó al ver a Elena entrar con una bandeja de comida. Omar notó inmediatamente cómo la mujer verificó el pasillo antes de cerrar parcialmente la puerta tras ella. «Torres dijo que lo alimentara», explicó Elena a Carlos, quien asintió y se apartó ligeramente, manteniendo su rifle bajo. Elena colocó la bandeja junto a Omar y, al inclinarse para ayudarle con las ataduras,
para que pudiera comer, susurró. El jefe de policía municipal y el delegado federal llegarán mañana. Reunión importante. Omar mantuvo su expresión neutral mientras procesaba esta información. Elena continuó fingiendo ajustar las ataduras. Han desaparecido 15 personas del pueblo en 2 meses, añadió casi inaudiblemente. Nadie hace nada. Con un movimiento tan sutil que resultaba imperceptible, deslizó un pequeño papel doblado bajo la manga de Omar. Luego se incorporó y se dirigió a Carlos. 15 minutos para comer, luego recoges la bandeja. Cuando Elena se marchó, Carlos permaneció en silencio, su mirada perdida en algún punto de la pared. Omar aprovechó. ¿15 personas desaparecidas?, preguntó suavemente. Carlos tensó la mandíbula. Mi hermana entre ellas. En ese momento, Omar tomó su decisión. Podría escapar esa noche. Las probabilidades de éxito rondaban el 70%. Pero si permanecía, si recopilaba los nombres de todos los implicados en la red de corrupción durante la reunión de mañana, podría desmantelar no solo esta célula, sino toda la estructura regional del cártel. Cuando Carlos salió, Omar desplegó cuidadosamente el papel que Elena había deslizado en su manga. Contenía un diagrama rudimentario de la hacienda, con marcas indicando puntos de vigilancia y una pequeña X señalando una puerta trasera con la nota «Solo un guardia después de 2 a.m». Omar memorizó el mapa y luego lo destruyó meticulosamente. Mañana obtendría toda la información. Después, el secretario de Seguridad Pública haría su aparición oficial, pero no como rehén, sino como la tempestad que arrasaría con la corrupción que había infectado San Cristóbal. El amanecer del segundo día encontró a Omar con las muñecas en carne viva por las ataduras, un detalle calculado que había provocado él mismo para reforzar su imagen de prisionero indefenso. Mateo lo escoltaba por el pasillo, empujándolo ocasionalmente con la culata de su rifle, una teatralidad innecesaria que Omar soportaba con la paciencia de quien ha navegado aguas más peligrosas. Torres quiere que limpies antes de la reunión, gruñó Mateo conduciendo a Omar hacia un salón amplio, donde varios hombres preparaban una larga mesa de caoba. Algo útil debes hacer mientras decidimos tu destino. Omar asintió sumisamente, mientras catalogaba mentalmente 10 sillas dispuestas alrededor de la mesa, documentos siendo organizados, un mapa de la región extendido en una pared lateral. Información táctica invaluable, desarrollándose ante sus ojos entrenados. Mientras barría el suelo bajo la vigilancia de un guardia desinteresado, Omar observaba la llegada de vehículos al patio principal a través de los ventanales. Un Suburban, blindado negro. Una camioneta con los emblemas de la policía municipal parcialmente visibles bajo un vinil mal colocado. Placas oficiales, la corrupción llegando puntual a su cita. Deja eso y desaparece, ordenó Sofía, entrando repentinamente al salón. Ve a la cocina y ayuda allí. La cocina, un puesto de observación inesperado pero ideal. Desde allí, Omar pelaba patatas con meticulosa lentitud, mientras Elena preparaba bandejas de comida. Las puertas batientes ofrecían vislumbres perfectos de la reunión que comenzaba en el salón. González está nervioso, susurró Elena, colocando empanadas en una bandeja. Nunca lo había visto tan alterado. Omar reconoció el nombre del Picintos y infame jefe policial de la región, un hombre que había evadido investigaciones federales durante años. ¿Por qué está nervioso?, preguntó, manteniendo la voz baja. Hay rumores de una purga federal. Alguien importante en Ciudad de México está presionando. Omar contuvo una sonrisa irónica. La purga era su propia iniciativa, comenzada semanas antes de su desaparición. La ironía de presenciar sus efectos mientras estaba cautivo no le pasaba desapercibida. Cuando la puerta batiente se abrió para que Elena llevara la comida, Omar obtuvo una vista perfecta del salón. Torres presidía la mesa, flanqueado por Sofía y un hombre corpulento con uniforme policial. González, sin duda. El cargamento de la próxima semana necesita protección adicional, decía Torres, señalando rutas en el mapa. La presión desde la capital ha aumentado. Mis hombres cubrirán los retenes habituales, respondió González.
su voz cargada de autoridad oficial corrompida. Pero necesito más dinero. Estos nuevos operativos federales no son baratos de desviar. Siempre pidiendo más, intervino Sofía con desdén. ¿No te bastó con los 3 millones del mes pasado? Omar memorizaba cada palabra, cada nombre mencionado, cada suma discutida. Evidencia pura que destruiría carreras y desmantelaría estructuras criminales que se creían intocables. González se levantó para servirse un whisky del mueble bar, momento en que su mirada se cruzó brevemente con la de Omar a través de la puerta entreabierta. El jefe policial frunció el ceño, estudiándolo con repentina intensidad. «¿Quién es ese?», preguntó señalando hacia la cocina. «Un vendedor que tuvo la mala suerte de tomar el camino equivocado», respondió Torres, despreocupadamente. «Mateo lo interceptó ayer». González entrecerró los ojos. «Me resulta familiar». El corazón de Omar mantuvo su ritmo constante, pese al peligro inminente. Había conocido a González en una ceremonia oficial hacía apenas 3 meses. «Todos los pobres diablos se parecen», comentó Sofía despectivamente, y la atención de González se desvió hacia otros asuntos. Horas después, cuando la reunión terminaba, Omar ayudaba a Elena a recoger las bandejas vacías. Con un movimiento imperceptible, deslizó un pequeño papel en su mano. «¿Puedes hacer que esto llegue a Morelia?», susurró. Elena asintió casi imperceptiblemente. «La mujer que trae las verduras es de confianza». Omar contempló los rostros satisfechos de los criminales y oficiales que abandonaban la sala, ignorantes de que su verdugo había estado sirviéndoles café durante toda su planificación criminal. La justicia, pensó, a veces tiene el rostro más inesperado. Las sombras se alargaban por el despacho de Torres mientras el sol se hundía tras las montañas. Omar permanecía de pie junto a la ventana, fingiendo limpiar los cristales, mientras Torres y Sofía revisaban los acuerdos alcanzados durante la reunión. Su posición le permitía calcular tiempos de respuesta. 22 segundos para que los guardias del patio llegaran si se daba la alarma, 3 posibles rutas de escape, 2 armas al alcance si actuaba con velocidad suficiente. «La mercancía llegará la próxima semana», decía Torres, reclinándose en su sillón de cuero con satisfacción evidente. «Con la protección asegurada, podemos expandir la operación hacia el norte». Sofía asentía mientras tecleaba cifras en una laptop. «González se está volviendo codicioso», comentó sin alzar la mirada. «Deberíamos considerar alternativas». «Los hombres como él siempre tienen un precio», respondió Torres con desdén. «El problema es cuando creen que valen más de lo que realmente». El sonido de neumáticos sobre grava interrumpió la conversación. Un vehículo había llegado a gran velocidad, un detalle que captó la atención inmediata de Omar. Nadie llegaba así a menos que trajera noticias urgentes. Torres se acercó a la ventana, frunciendo el ceño. «No esperábamos a nadie más esta noche». Un hombre descendió del SUV negro. Su postura delataba autoridad y urgencia. Incluso desde la distancia, Omar reconoció el inconfundible perfil de Raúl Cárdenas, el enlace directo con los altos mandos del cártel. Le había visto en 1900 innumerables fotografías de inteligencia, pero nunca cara a cara. Hasta hoy. «Es Cárdenas», murmuró Sofía visiblemente sorprendida. «Algo importante debe haber ocurrido». Minutos después, la puerta del despacho se abrió sin ceremonia alguna. Cárdenas entró como una tormenta contenida, con la elegancia peligrosa de un depredador urbano. Traje impecable, gemelos de oro, y ojos que habían ordenado demasiadas muertes para mantener cualquier rastro de humanidad. «Torres, tenemos un problema», anunció sin preámbulos, y entonces su mirada se desvió hacia Omar. El tiempo pareció congelarse. Los ojos de Cárdenas se entornaron, su expresión transformándose de irritación a intensa concentración. Omar continuó limpiando metódicamente, proyectando la invisibilidad que todo buen sirviente debe cultivar, pero sabía que algo había cambiado en el ambiente. «¿Quién es él?», preguntó Cárdenas, señalando a Omar con un movimiento de barbilla. «Un vendedor que Mateo interceptó», respondió Torres despreocupadamente. «Lo tenemos trabajando mientras decidimos qué hacer con él».
Cárdenas avanzó 3 pasos precisos hacia Omar, estudiándolo con la intensidad de quien busca confirmar una sospecha. «Mírame», ordenó. Omar levantó la mirada, manteniendo la expresión sumisa que había perfeccionado, pero preparando mentalmente cada músculo para lo que pudiera venir. «¿De dónde dices que eres?», preguntó Cárdenas. «Morelia, señor», respondió Omar, permitiendo que un toque de temblor infiltrara su voz. «Torres», dijo Cárdenas, sin apartar la mirada de Omar. «¿Has visto las noticias hoy?». «Estuvimos ocupados con la reunión». Cárdenas extrajo su teléfono del bolsillo interior de su chaqueta, manipulándolo con movimientos precisos. Desapareció un funcionario federal importante. Se cree que está realizando una inspección encubierta en la región. Giró la pantalla hacia Torres. Omar Harfuch, secretario de Seguridad Pública. La fotografía oficial de Omar apareció en la pantalla. Más formal, con barba recortada en lugar de la barba de 3 días que llevaba ahora, pero inconfundiblemente. «Él se parece a nuestro vendedor, ¿no crees?», preguntó Cárdenas con peligrosa suavidad. Torres alternó su mirada entre la fotografía y Omar, la incredulidad transformándose lentamente en alarma. «Es imposible». «Nada es imposible», cortó Cárdenas. «Y si estoy en lo cierto, tenemos al hombre más peligroso de México sirviendo café en tu sala de reuniones». El silencio que siguió fue denso, cargado de potencial violento. Omar calculó sus opciones mientras los dedos de Sofía se deslizaban sutilmente hacia su arma. A lo lejos, la campana de la iglesia del pueblo marcaba las 8, un recordatorio ominoso de que el tiempo de las máscaras había terminado. El jarrón de porcelana explotó contra la pared a 5 centímetros de la cabeza de Torres. No fue un acto de pánico, sino una distracción calculada. En el microsegundo de confusión que siguió, Omar ya se había movido, cruzando la distancia que lo separaba de Sofía con la velocidad fluida de un depredador. Su mano izquierda desvió la pistola que ella apenas comenzaba a desenfundar, mientras su derecha ejecutaba un golpe preciso a la base del cuello que la dejó inconsciente antes de que pudiera comprender lo que ocurría. «Harfuch», rugió Cárdenas alcanzando su propia arma. Demasiado tarde. Omar ya había arrebatado la pistola de Sofía y disparaba, no a matar, sino con precisión quirúrgica, impactando el hombro del brazo armado de Cárdenas. El arma cayó al suelo mientras el narco aullaba de dolor. Torres intentó alcanzar el botón de alarma bajo su escritorio, pero Omar ya había calculado esa reacción. Una patada devastadora impactó el costado de la rodilla de Torres, enviándolo al suelo con un grito ahogado. «Por cierto», dijo Omar con una calma glacial que contrastaba con la violencia de sus acciones, «no soy vendedor». La alarma comenzó a aullar, no la que Torres intentó activar, sino una externa. Alguien había dado la alerta. Los reflejos entrenados de Omar tomaron control absoluto. Aseguró a los 3 ocupantes de la habitación con sus propias corbatas y cinturones, movimientos mecánicos perfeccionados en innumerables operaciones. Torres, apenas consciente, lo miraba con una mezcla de incredulidad y terror. «No saldrás vivo de aquí», balbuceó el capo. Omar verificó el cargador de la pistola confiscada. 6 balas, suficiente para comenzar. «Ya veremos». El pasillo exterior bullía con actividad frenética. Guardias corriendo, órdenes contradictorias gritadas en pánico. Omar aprovechó la confusión para avanzar hacia las escaleras de servicio que había memorizado en su mapa mental. 2 guardias aparecieron en el recodo. No tuvieron tiempo de alzar sus armas. Un disparo certero en la pierna de uno, una patada fulminante al plexo solar del otro. Una explosión retumbó desde el lado este del complejo, seguida por el resplandor de llamas. No estaba en sus cálculos, pero Omar reconoció la oportunidad. Alguien más estaba atacando la hacienda. Avanzó hacia el origen del caos, neutralizando sistemáticamente a cada guardia que encontraba en su camino, economizando movimientos y munición con la eficiencia de una máquina de combate perfectamente calibrada. En el patio principal, el panorama era de caos organizado. Un grupo de pobladores liderados por Elena había forzado la entrada este, aprovechando que la mayoría de guardias habían acudido a la alarma principal. La mujer
Sostenía un cóctel molotov improvisado, su rostro iluminado por las llamas de Minomensinton. Un vehículo incendiado. ¡Elena!, llamó Omar, cubriéndose tras una columna mientras disparaba para mantener a raya a dos sicarios. Ella lo localizó, asintiendo con feroz determinación. «¡Secretario! ¡Por aquí!». Omar comprendió instantáneamente. La población había recibido su mensaje y respondido con una insurrección coordinada. Ahora, 20 o 30 civiles atacaban estratégicamente distintos puntos de la hacienda con herramientas agrícolas, piedras y algunas armas rudimentarias. No eran combatientes entrenados, pero su furia acumulada tras años de opresión los hacía peligrosos. Un sicario emergió de las sombras, ametralladora en mano. Omar calculó distancias y ángulos en centésimas de segundo. Rodó por el suelo, disparó una vez impactando la mano del sicario. Se incorporó en un solo movimiento fluido y completó la neutralización con un golpe preciso a la base del cráneo. Carlos, el joven guardia de la noche anterior, apareció entre el caos, su rostro una máscara de indecisión. Su mirada se cruzó con la de Omar. «Decide de qué lado estás», gritó Omar mientras recogía el arma del sicario caído. Un segundo de vacilación, y Carlos volteó su arma, disparando contra los hombres de Torres que emergían del edificio principal. Omar avanzó hacia Elena, quien coordinaba a los pobladores, con sorprendente efectividad táctica. «Necesito llegar a la carretera principal», dijo, cubriendo a un grupo de civiles que se replegaba. Elena señaló hacia una brecha entre edificios. «Tenemos vehículos esperando. Todo el pueblo está levantado». La tormenta que Omar había desencadenado con su presencia se transformaba ahora en un huracán incontrolable. Mientras avanzaba entre las sombras y el fuego, neutralizando con precisión militar a cada agresor, comprendió que ya no era solo su batalla. La gente de San Cristóbal había encontrado finalmente la chispa para encender su propia revolución. San Cristóbal ardía bajo el cielo nocturno, las llamas iluminando calles que durante años habían permanecido sumidas en la oscuridad del miedo. Desde la azotea de la pequeña clínica municipal, Omar observaba el desarrollo del conflicto con la calculada frialdad de un estratega. Lo que había comenzado como su escape personal se había transformado en una insurrección popular. 3. Edificios vinculados al cártel estaban en llamas, incluido el ayuntamiento, donde González había establecido su centro de operaciones corruptas. «Hay francotiradores en el campanario de la iglesia», informó Elena, arrastrándose hasta su posición. El polvo y hollín cubrían su rostro, pero sus ojos brillaban con determinación feroz, y Torres logró escapar de la hacienda. Omar asintió, procesando la información mientras ajustaba el AK-47 que había confiscado. «¿Dónde está ahora?» «Plaza Central. Ha reunido a sus hombres restantes. Tienen rehenes». Un patrón clásico. Omar había visto esta táctica demasiadas veces en diferentes escenarios de conflicto. Con movimientos precisos, desempolvó una vieja pizarra en la oficina abandonada, trazando rápidamente un diagrama del pueblo. «Necesitamos 4 equipos», explicó a los líderes improvisados que se habían reunido. «Aquí, aquí, aquí y aquí», señaló puntos estratégicos alrededor de la plaza. Movimiento de pinza para neutralizar los francotiradores primero. Carlos, ahora convertido en inesperado aliado, estudió el plan con intensidad. «Tenemos 15 armas funcionales entre todos. No necesitamos más», respondió Omar. «Necesitamos precisión». En las calles, el pueblo de San Cristóbal había despertado de un letargo impuesto por el miedo. Ancianos proporcionaban conocimientos sobre pasajes ocultos entre edificios. Mujeres organizaban puestos de primeros auxilios. Incluso niños transportaban mensajes entre grupos de resistencia. Una comunidad entera transformada en un organismo de combate, guiados por el instinto de supervivencia y la pericia táctica de Omar. El crujido de la radio que Carlos había arrebatado a un sicario abatido interrumpió la planificación. La voz de Torres emergió, distorsionada pero inconfundible. «Sé que estás escuchando, Harfuch». Su tono traicionaba una mezcla de furia y desesperación. «Tengo 10 civiles conmigo. Quieres que vivan, ven solo. Y tengo noticias. Refuerzos vienen en camino.
50 hombres armados a 15 minutos de aquí. Omar intercambió miradas con Elena. 50 combatientes entrenados cambiarían dramáticamente la balanza de poder. Sin esperar respuesta, extrajo un objeto que ninguno de sus captores había detectado. Una pequeña memoria USB camuflada como botón de su camisa. La insertó en una laptop abandonada que Carlos había encontrado en la clínica. «Necesito conexión», declaró Omar tecleando comandos con velocidad vertiginosa. Un joven estudiante apenas adolescente levantó tímidamente la mano. «Hay una antena satelital en la escuela. La instalaron el año pasado». Omar sonrió por primera vez desde su llegada a San Cristóbal. «Llévame». 3 minutos después, en la oscuridad de la sala de computación escolar, Omar activaba un protocolo de comunicación segura. Coordenadas exactas, situación táctica, solicitud de apoyo inmediato. El mensaje, encriptado con claves que solo la más alta jerarquía de seguridad federal podía descifrar, viajó a través del éter. La respuesta llegó apenas 20 segundos después. Coordenadas recibidas. Helicópteros despegando. ETA 18 minutos. No era suficiente tiempo, los refuerzos del cártel llegarían antes. Omar debía ganar esos preciosos minutos. «Elena», llamó mientras volvían a la clínica, esquivando disparos esporádicos. «¿Conocen los túneles bajo la plaza?» La mujer lo miró sorprendida. «¿Cómo sabes de ellos?» «Son estándar en pueblos coloniales. Torres habrá posicionado a sus hombres calculando rutas de acceso convencionales, pero no esperará un ataque desde abajo». En el horizonte, el resplandor anaranjado del fuego contrastaba con la oscuridad de la noche, mientras en la plaza central, Torres esperaba con la arrogancia quebradiza de quien ve derrumbarse su imperio. No sabía que desde las sombras, Omar Harfuk reorganizaba a las fuerzas del pueblo para un ataque final, ni que 18 helicópteros de fuerzas especiales federales ya atravesaban la noche hacia San Cristóbal. «Acabemos con esto», murmuró Omar deslizándose hacia la entrada de los túneles con Elena y 10 pobladores armados con determinación y furia largamente contenida. El primer rayo de sol penetró las nubes de humo que envolvían San Cristóbal, revelando un paisaje transformado por la batalla. Los túneles coloniales habían cumplido su propósito. El ataque sorpresa desde abajo había dispersado a las fuerzas de Torres, permitiendo la liberación de los rehenes mientras el caos se apoderaba de la plaza central. Ahora, parapetado tras la fuente de cantera, Omar observaba el horizonte con precisión táctica, donde 2 amenazas convergían simultáneamente. Los refuerzos del cártel avanzando desde el sur en una caravana de camionetas negras y los helicópteros federales aproximándose desde el este, todavía pequeños puntos en el cielo ambarino. «Torres escapó», informó Carlos, deslizándose junto a Omar con el rostro manchado de pólvora y determinación. Tomó una motocicleta hacia la carretera. «Vieja», Omar asintió, calculando tiempos y distancias. Los refuerzos del cártel estaban a 3 minutos, los helicópteros federales a 5. Una brecha peligrosa. «Hay que contenerlos en el puente», decidió, señalando el estrecho paso que conectaba la carretera principal con el pueblo. «Elena, toma 10 hombres y establece posición allí». La mujer asintió, su determinación inquebrantable tras horas de combate. «¿Y Torres?» Omar comprobó el cargador de su arma. 4 balas restantes. «Yo me encargo de él». Las calles periféricas del pueblo eran un laberinto de escombros y barricadas improvisadas. Omar las recorrió con la velocidad silenciosa de un depredador, siguiendo las huellas de la motocicleta en el polvo. Su mente procesaba cada detalle mientras corría. Torres conocería rutas alternativas, pero estaría desesperado, cometería errores. El rugido de motores se intensificó al sur, justo cuando los primeros disparos rompieron el amanecer. Los refuerzos habían llegado al puente, donde Elena y los pobladores habían establecido una última línea de defensa. Al doblar una esquina, Omar vislumbró lo que buscaba. Torres, abandonando una motocicleta averiada junto a una capilla derruida, cojeando, hacia un sendero entre matorrales. Con precisión calculada, Omar redujo la distancia,
moviéndose en paralelo para interceptarlo 200 metros adelante. Torres emergió del sendero exactamente donde Omar lo esperaba, encontrándose súbitamente frente al hombre que había destruido su imperio en menos de 48 horas. El narcotraficante reaccionó instintivamente, disparando 2 veces. Omar se desplazó lateralmente, sintiendo cómo una bala rozaba su hombro izquierdo mientras ejecutaba una maniobra de combate cerrado. El impacto derribó a ambos hombres, rodando por la pendiente pedregosa en un abrazo mortal. Torres luchaba con la desesperación animal de quien sabe que no hay escapatoria. Omar respondía con la precisión mecánica de años de entrenamiento militar. «Te voy a matar», rugió Torres, logrando extraer un cuchillo de su bota mientras forcejeaban. Omar bloqueó la estocada, sintiendo el filo rozar sus costillas antes de ejecutar una llave que dislocó el hombro de Torres. El narcotraficante aulló de dolor, pero logró conectar un cabezazo que dejó a Omar momentáneamente aturdido. «No sabes con quién te metiste», escupió Torres, aprovechando para incorporarse parcialmente. «Tengo protección desde arriba». Omar recuperó el equilibrio con rapidez felina, esquivando un segundo ataque y respondiendo con una combinación devastadora. Un golpe al plexo solar que paralizó a Torres, seguido de una barrida que lo derribó nuevamente. «Yo soy el de arriba», respondió Omar, su voz tan fría como el metal del cuchillo que ahora apoyaba en la garganta de Torres. El tronar de las aspas cortó el aire. Los helicópteros federales sobrevolaban ya el pueblo, desplegando unidades tácticas mediante cuerdas de descenso rápido. En el puente, las fuerzas del cártel se encontraban atrapadas entre el grupo de Elena y el asalto federal desde el aire. La radio de Torres crepitó con voces desesperadas. «Jefe, la Policía Federal, hay demasiados». Omar levantó a Torres, asegurando sus manos con esposas improvisadas. En la distancia, vio como un grupo de pobladores perseguía una patrulla que intentaba huir por un camino secundario. González, el jefe policial corrupto tratando de escabullirse. La persecución terminó cuando Elena, con puntería sorprendente, disparó a los neumáticos del vehículo, enviándolo contra una zanja. El sol ascendía ahora completamente sobre San Cristóbal, iluminando un paisaje de destrucción pero también de liberación. Agentes federales aseguraban el perímetro mientras médicos militares atendían a los heridos. Torres, derrotado y esposado, contemplaba cómo su imperio se desmoronaba en tiempo real. «Esto no termina conmigo», murmuró el capo, escupiendo sangre. «El sistema es más grande que tú». Omar observó cómo Elena y los pobladores regresaban victoriosos, arrastrando a González, quien parecía haber envejecido 10 años en una noche. «Te equivocas», respondió, mientras los helicópteros federales seguían llegando. «Esto apenas comienza». La plaza central de San Cristóbal resplandecía bajo el sol del mediodía. Los mismos rayos que 24 horas antes habían iluminado un campo de batalla, ahora bañaban a una multitud expectante. El antiguo kiosco, parcialmente chamuscado pero aún en pie, servía como improvisado podio desde donde Omar Harfuch contemplaba los rostros que lo rodeaban. Federales con uniformes impecables, periodistas con cámaras y micrófonos preparados, y sobre todo los pobladores, con ojos cansados pero erguidos con una dignidad recién recuperada. Omar ajustó el vendaje en su hombro izquierdo, un recordatorio palpable de su enfrentamiento con Torres. Las heridas físicas sanarían pronto. Otras cicatrices, las invisibles que dejaba cada batalla, se sumarían a las muchas que ya cargaba. «Secretario, estamos listos», indicó un asistente, señalando los micrófonos instalados. Con un asentimiento, Omar avanzó hacia el centro del kiosco. El murmullo de la multitud cesó gradualmente. Las cámaras enfocaron su rostro, que ahora todos reconocían, no como Miguel Vega el vendedor, sino como el hombre que había enfrentado personalmente al cártel que asfixiaba la región. «Lo que ocurrió en San Cristóbal», comenzó, su voz, clara y medida resonando por los altavoces. «No es solo la historia de un operativo policial, es el testimonio de lo que ocurre cuando un pueblo decide que el miedo no puede seguir gobernando sus vidas». Desde su posición
Distinguió a Elena entre la multitud. Ya no vestía ropa manchada de pólvora, sino un uniforme provisional con una insignia de seguridad local. Sus miradas se cruzaron brevemente, una comunicación silenciosa entre guerreros que habían compartido trinchera. Hemos capturado a Torres y desmantelado su operación inmediata. González y 12 oficiales corruptos enfrentarán la justicia. Los documentos incautados han revelado conexiones con funcionarios estatales y federales, que también serán investigados. Omar hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Pero sería deshonesto decirles que la guerra ha terminado. Un niño pequeño sobre los hombros de su padre sostenía una pancarta improvisada. San Cristóbal libre. Omar sintió una punzada familiar, la tensión entre la esperanza y el realismo despiadado que su posición exigía. Los cárteles son como la hidra mitológica. Cortas una cabeza y otras surgirán. Lo que cambiará el equilibrio no son solo operaciones como esta, sino comunidades que se nieguen a ser cómplices por miedo. Su mirada recorrió a los pobladores. Ustedes han demostrado que esto es posible. Anunció medidas concretas, una base permanente de la Guardia Nacional en 1900, el pueblo, programas de recuperación económica, y el nombramiento de Elena como enlace civil-militar hasta que se establecieran nuevas autoridades legítimas. Cada declaración era recibida con aplausos cautelosos, no la euforia ingenua, sino el reconocimiento sobrio de primeros pasos en un camino largo. Mientras los periodistas disparaban preguntas como ráfagas, Omar reflexionaba sobre la ironía del destino. Había planeado una inspección discreta y terminó liderando una insurrección. Había querido evaluar la situación regional y descubrió una red de corrupción que se extendía hasta los más altos niveles. «Secretario», preguntó, una reportera, ¿qué hubiera pasado si el cártel no lo hubiera detenido en ese retén? ¿Si simplemente hubiera pasado desapercibido? La pregunta penetró más allá de las consideraciones tácticas, tocando la incómoda verdad que Omar había contemplado durante la noche anterior. A veces el sistema fallaba no por lo que hacía, sino por lo que dejaba de ver. Entonces, respondió con honestidad brutal, estaría en alguna oficina en Ciudad de México, leyendo reportes sobre San Cristóbal que dirían que todo está bajo control. Tras la conferencia, mientras los helicópteros preparaban su partida, Omar caminó hasta la pequeña iglesia donde se había establecido un memorial improvisado para las víctimas del cártel. Carlos, el joven que había cambiado de bando en el momento crucial, depositaba flores junto a una fotografía. «Mi hermana», explicó simplemente cuando Omar se acercó. «Desapareció hace 3 meses». Omar apoyó una mano en su hombro, sin ofrecer consuelo vacío. Ambos sabían que algunas heridas nunca cicatrizarían completamente. Elena se unió a ellos, ahora llevando la responsabilidad que horas antes hubiera parecido impensable. «¿Qué nos recomienda, secretario, cuando ya no esté aquí y la atención se desvanezca?» Omar contempló el pueblo que ahora conocía íntimamente, desde sus túneles coloniales hasta el corazón de su gente. «No permitan que el miedo regrese», respondió. «Y recuerden que en algún lugar siempre hay alguien dispuesto a detenerse en el retén equivocado para enfrentar lo que otros prefieren ignorar». Mientras abordaba el helicóptero, el sol iluminaba San Cristóbal con una claridad que parecía nueva, como si el pueblo mismo hubiera despertado de un largo sueño. Las cicatrices permanecerían, tanto en el paisaje como en quienes habían luchado, pero también lo harían las promesas hechas bajo el fuego de un México donde la justicia no fuera la excepción sino la regla.